Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos, hermanas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, inshallah, sobre cómo presentarles el Islam a otras personas, cómo mostrarle a las personas que el Islam es la religión verdadera, mostrarle nuestras creencias y demostrarle que el Islam es el camino correcto y sobre todo cómo hacer para que una persona se haga musulmana, cuál es el camino, cuál es el proceso. Primero que nada es bueno hacerle preguntas a las personas que lo hagan reflexionar. A mí siempre me gusta hacer 3 preguntas. La primera es, ¿para qué te creó Dios? ¿Para qué estás en este mundo? La segunda es, ¿qué viene después de la muerte? Y la tercera es, en el mundo hay muchas religiones, ¿cuál es la verdadera y por qué? Eh, Muchas personas no encuentran respuesta para esto, no encuentran una respuesta para algo que es tan importante en sus vidas y siempre les digo que todas las personas van a morir, pero no todas las personas tienen una vida, porque una persona que nace, crece y muere y nunca supo que era lo que Dios quería para él, lamentablemente perdió su vida. Entonces vamos a explicarle a las personas qué es el Islam y por qué el Islam es la religión correcta. Para eso hay que volver hacia atrás en la historia, varios miles de años, hasta la creación del primer ser humano, que fue Adán. Allah subhanahu wa ta'ala lo creó con sus manos y le dio vida, y de una costilla de Adán creó a su esposa Eva. Luego de crearlos, Allah lo presenta a los que están en los cielos y les dice: hagan una reverencia ante Adán, en señal de respeto. El ser humano tiene una posición muy alta en la tierra y Dios le concedió superioridad en la tierra al ser humano. Si se fijan, todo lo que hay en la tierra es para el uso del ser humano. Nosotros podemos comer frutas, vegetales, carne. Hay frutas que son dulces, otras que son ácidas. Toda la tierra es regada con la misma agua y alimentada con el mismo sol, y aún así da un montón de frutas y vegetales diferentes, todo para el ser humano. Cuando Dios lo presenta y le dice a los ángeles: hagan una reverencia ante Adán, todos los ángeles obedecen y hacen la reverencia ante Adán. Pero Iblis, que algunos sabios dicen que era el padre de los genios, así como Adán era el padre de la humanidad, se negó, se llenó de soberbia y dice: yo no lo voy a hacer, yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego y a él lo creaste de barro. Y se llena de soberbia y desobedece a Dios. Y por esa razón Dios lo expulsa del cielo, y lo condena al infierno. Y Iblis le pide algo a Dios, le dice: Señor, déjame vivir hasta el día del juicio, dame vida hasta el día del juicio, y para demostrarte que el ser humano no es digno de la posición que le diste. Iblis quería demostrarle a Dios, a su Señor, que el ser humano era un ser desagradecido, era un ser ingrato y no merecía esa posición de superioridad que Dios le concedió. Y Dios le responde su súplica y le dice: te concedo lo que me pides porque tú vas a hacer una prueba para el ser humano. Entonces Dios le dice a Eva y a Adán: vivan en el paraíso, disfruten del paraíso, coman del paraíso, pero aléjense de un solo árbol, un árbol prohibido. Era una prueba de fe. Tienen un paraíso entero, solamente tienen prohibido un árbol. Eva y Adán no eran tontos, no eran débiles, ellos tenían mucha fe, ellos eran creyentes y ellos se alejaban del árbol. Iblis, o el demonio, intentaba convencerlos, intentaba hacer que ellos comieran de ese árbol, pero no lo lograba, porque ellos tenían fe, ellos eran creyentes. ¿Cuál fue la única forma que tuvo Iblis para convencerlos a ellos de que comieran del árbol? Cuando les dijo que si comían de ese árbol se iban a convertir en ángeles o iban a ser inmortales, y les juró por Dios que les estaba diciendo la verdad. Cuando Adán escucha que él está jurando por Dios, él dice: yo no creo que alguien se atreva a jurar por Dios mintiendo, y él, con una buena intención, aunque equivocándose, él come del árbol, él y su esposa.
O sea, ellos no querían desobedecer, ellos querían ser inmortales o convertirse en ángeles. La intención, aunque no era mala, pero estaban desobedeciendo a Dios. Luego que comen del árbol, Dios los reprende, los regaña, les dice que él les había advertido que tuvieran cuidado con el demonio, pero ellos lamentablemente cayeron en sus trampas. Entonces, Adán se arrepiente, él y su esposa se arrepienten. ¿Y qué hace Dios cuando una persona se arrepiente? Lo perdona. Y Él les perdona ese pecado. Pero les dice la situación va a ser diferente. Ahora tienen que ir a la tierra, van a nacer en la tierra, van a crecer en la tierra, y los que para volver al paraíso tienen que hacer algo. No va a ser tan fácil que van a ser creados y ya puestos en el paraíso. Mientras estén en la tierra, se les van a presentar mensajeros de parte de Dios. Tienen que creer en Dios, adorarlo únicamente a Él, creer en sus mensajeros y obedecerle. Quien lo haga así va a volver al paraíso de forma eterna. Ya no hay árboles prohibidos y ya no hay forma de salir, por así decirlo. Ya no van a haber más pruebas, todo va a ser eterno. Quien se niega a creer en Dios y en sus mensajeros y los desobedezca va a ir al infierno. Y Dios nos informa algo: Él puede perdonar todos los pecados. No hay un pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Pero hay un pecado que si lo hacemos y no nos arrepentimos y morimos en esa situación, no vamos a ser perdonados. Dios no lo va a perdonar. Un solo pecado que Él no va a perdonar al que no se arrepiente y muere en esa situación. ¿Cuál es ese pecado? La idolatría, adorar a otro que no sea Dios. El que adore a otro que no sea Dios y haciendo idolatría, dedicando cualquier acto de adoración a otro que no sea Dios, va a estar condenado y no va a tener salvación, no va a ser perdonado por Dios. Los demás pecados, si la persona es creyente, Dios puede ser justo y castigarlo temporalmente, o puede ser misericordioso y perdonarlo. Eso ya es decisión de nuestro Señor. Pero el que sea idólatra, no. ¿Quién se entera de eso también? El demonio. Y ya sabe lo que tiene que hacer para que las personas se vayan al infierno para siempre, para que el ser humano esté en el infierno para siempre. Tienen que hacer que sean idólatras y que lo vean como algo bueno, que no lo vean como un pecado, porque si lo ven como un pecado se pueden arrepentir. Lo tienen que ver como algo bueno, como el camino correcto, y enseñárselo a sus hijos y a las demás generaciones. Pero ¿cómo iba a ser el demonio para que las personas cayeran en la idolatría? No era fácil. Si una persona les dice, por ejemplo, adoren este sello, este es el sello del amor, este es el sello del poder, este es el sello de la fortuna, adórenlo y van a tener fortuna siempre, nadie lo va a hacer porque es algo de plástico, es algo que no tiene ningún poder. Y él intentaba buscar una manera de sembrar la idolatría en la tierra, pero no lo lograba. Y pasó mucho tiempo, pasaron muchas generaciones, murió Eva, murió Adán, murieron sus hijos, y vinieron muchas generaciones y todos eran monoteístas, no lograba sembrar la idolatría. Hay una pregunta que yo siempre, o un ejemplo que yo siempre le pongo a las personas para demostrarle por qué la idolatría es tan mala. Le digo a alguien que tenga un hijo, le menciono todo lo que hace un padre por su hijo o una madre por su hijo. Lo crían, lo educan, lo mantienen, lo enseñan. Todo el esfuerzo que hace un padre o una madre por su hijo, desde alimentarlo, limpiarlo, bañarlo, trabajar por ellos, no dormir cuando están enfermos, darle todo lo que ellos no tuvieron, cosas así. Yo les digo, imagínense que ese hijo que criaste, por el que te esforzaste tanto, cuando ya sea un hombre, cuando ya sea una mujer, vea a una mujer en la calle y la abrace y le diga: gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por todo lo que me diste. Es decir, todo lo que hizo la madre se lo agradece a otra mujer que no hizo nada por él. ¿Cómo se sentiría la madre? La respuesta siempre es igual: se sentiría mal, se sentiría triste, decepcionada. ¿Por qué? Porque tanto que hizo por su hijo y él le viene a agradecer a otra persona. Algo así es la idolatría.
Dios es el que te concede todo, Dios es el que te da la vida, te da la salud, te da tu familia, te da tantas y tantas bendiciones y le terminas agradeciendo a otro. Pones a otro en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Eso es la idolatría, eso es el desagradecimiento. La palabra kufur como tal significa ser desagradecido con tu Señor. Entonces el demonio seguía intentando cómo sembrar la idolatría, pero no lo lograba hasta que se dio cuenta de algo. Había un grupo de personas que eran muy buenas, que murieron. Y cuando alguien que es bueno muere, las demás personas sienten mucho esa pérdida. Se ponen tristes cuando una persona muere, y él se aprovechó de esa tristeza, de esa vulnerabilidad, y les dice, ¿se acuerdan de fulano y fulano y fulano de tal? Y las personas los empiezan a recordar y él les dice, el único poder que él tiene es susurrar, más nada. Y él les dice, sí, nos acordamos de fulano y fulano de tal. Él les dice, ¿por qué no hacen unas imágenes con sus formas y les ponen sus nombres para que ellos no queden olvidados en la historia? O sea, hagan unas imágenes con su forma, les ponen sus nombres y así los recordamos y los conmemoramos y no los olvidamos nunca. Y a las personas les pareció bien eso y construyeron las imágenes y les pusieron sus nombres. Luego de eso, después de un tiempo, vinieron nuevas personas que no tenían esa conexión con las personas de las imágenes, y el demonio puso nuevamente su plan en movimiento. Les dijo a esas nuevas personas, esas imágenes que están allí no son Dios, no son dioses, ellas no dan la vida, ellas no dan la muerte, ellas no crean nada, pero esas imágenes pueden concederles favores por su cercanía con Dios, o pueden acercarlos a Dios como intercesores. Pídanle las imágenes, récenle, ofrezcan sacrificios, que ellas con su favor los van a acercar a Dios y les van a conceder favores. Y eso sí es idolatría, porque cada acto de adoración que sea dedicado a otro que no sea Dios es idolatría. Súplicas, rezos, sacrificios, todas esas cosas son parte de la idolatría. Entonces las personas cayeron en la idolatría, se comenzó la idolatría en la tierra. Dios le había hecho una promesa a Adán. Él iba a enviar mensajeros y nosotros teníamos que obedecer a los mensajeros, creer en ellos y obedecerlos. Recuerden, creyente no es el que dice que Dios existe. Eso no hace una persona creyente. El shaitán, el demonio, sabe que Dios existe, no niega la existencia de Dios. Él sabe que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un profeta. Él conoce todas esas cosas. Pero, ¿qué es lo que no lo hace creyente? Que no obedece, que no se somete a Dios, que no cumple las órdenes de Dios, ya sea las que reveló directamente o a través de sus mensajeros. Entonces Dios envía el primer mensajero a la tierra, Noé. ¿Cuál fue el mensaje de Noé? Adorar únicamente a Dios, adoren solamente a Dios, obedézcanme. Esas imágenes que ustedes están adorando son piedras que no hablan, que no escuchan, tienen que adorar únicamente a Dios, están cayendo o cayeron en la idolatría. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Noé? Tú eres un mentiroso, tú eres un loco, tú eres un impostor, Dios no reveló nada, no insultes a nuestros dioses, que te vamos a maldecir, te vamos a castigar. Y Noé estuvo mucho tiempo con su pueblo tratando de convencerlos, pero la respuesta de su pueblo siempre fue la misma, no quisieron creer. Él estuvo 950 años predicando, pero su pueblo no creyó. Al final él se siente amenazado, se siente vencido y le pide ayuda a su Señor, y Dios le dice, construye un arca y sube a 2 animales por especie, macho y hembra, y sube a los creyentes contigo. Y él construye el arca y sube a los creyentes, a los animales, y luego de eso comienza el castigo de Dios en la tierra. Cae agua del cielo, sale agua de la tierra, y todos los que se negaron a creer murieron ahogados. Luego del diluvio, de que pasa el diluvio, el arca desciende, comienza la tierra a repoblarse nuevamente. Aparece un pueblo por aquí, un pueblo por allá, un pueblo por allá, y el demonio ya sabía cómo sembrar la idolatría. Lo que hacía era repetir el proceso una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez que un pueblo se desviaba, Dios le enviaba un profeta.
¿cuál era el mensaje de ese profeta? El mismo mensaje de Noé, adorar a Dios únicamente, alejarse de la idolatría. Muchos pueblos creyeron, muchos pueblos se negaron a creer, muchos pueblos fueron destruidos y así continuaba la situación. Cada vez que aparecía un pueblo y se desviaba, Dios les enviaba un profeta. Por eso es que hubieron miles de profetas, porque hubieron miles de pueblos. Y cada profeta venía exactamente con el mismo mensaje que su predecesor. Y el que venía después venía con el mismo mensaje, que era adorar a Dios únicamente. Pero las personas, muchos se negaron a creer. Nosotros acá en Venezuela tenemos un ejemplo eh, bastante criollo, por así decirlo, de este punto de la idolatría. Había un doctor que vivió hace muchas décadas que se llamaba José Gregorio Hernández. Él era un doctor muy bueno, él le ayudaba mucho a los pobres, él ayudaba mucho a las personas y la gente lo quería mucho. Él lamentablemente falleció en un accidente, él lo atropelló un carro y en Caracas y él murió. ¿Qué pasa después que él muere? No exactamente lo mismo que pasó antes. Las personas empezaron a construir imágenes de él, empezaron imágenes pequeñas, imágenes grandes, estatuas gigantes, y las personas empezaron a pedirles a las imágenes, no a José Gregorio porque él ya había muerto, sino a la imagen. Entonces cuando alguien se enfermaba, le pedía la imagen, y cuando Dios lo curaba, ya sea a través de médicos, a través de medicinas o directamente, en vez de agradecerle a Dios, le agradecía era a la imagen. O sea, le agradecían a una imagen que alguien pintó, que alguien dibujó, la bendición que Dios les había dado. Yo les hago a veces una pregunta a las personas. Me dice que yo pongo una estatua de José Gregorio acá y por accidente la golpeo y se cae al piso. ¿Qué va a pasar con esa imagen? Se va a romper. No va a brillar, no va a salir explotando nuevamente, se va a volver a poner en su lugar y me va a hablar. No, se va a romper. Y así traigamos todas las imágenes que se han hecho de él y le hagamos lo mismo, todas se van a romper. ¿Por qué? Porque son piedras, no es una persona como tal. Entonces es lo mismo que pasaba antes, sigue pasando ahora y se va repitiendo lo mismo porque funciona. O sea, realmente ese plan que ideó el demonio le funciona muy bien. Aparece un profeta muy importante en la historia de la humanidad, que era el profeta Abraham. El padre de Abraham era el que hacía imágenes que la gente adoraba. Tomaba un tronco, una piedra, lo que sea, le daba forma: este es el Dios de esto, este es el Dios del amor, este es el Dios de la fortuna, este es el Dios del dinero, y los vendía y la gente los empezaba a adorar. Abraham es designado como profeta por Dios y le da el mensaje a su padre, pero su padre lo rechaza. Luego habla con su pueblo, pero su pueblo también lo rechaza. Hay una historia que es bonita, que dice que una vez Abraham se queda solo en el pueblo. Las personas lo invitan a una fiesta o a una reunión, pero él dice que se siente mal y se queda solo en el pueblo, y él entra al lugar donde estaban las imágenes y empieza a hablar con ellas. Pero ellas no le respondían, y obviamente no le van a responder porque eran imágenes. Entonces él toma un martillo y las rompe todas, las destruye todas, menos a la más grande. A la más grande la deja intacta y le cuelga el martillo en el cuello y le dice, y se va. Cuando las personas llegan y ven a sus dioses rotos, ven a sus dioses destruidos, empiezan a lamentarse que nos van a maldecir, que nos van a castigar, que quién hizo esto a nuestros dioses. Y alguien dice: el único que estaba acá era Abraham, vamos a preguntarle. Y le preguntan a Abraham: ¿quién le hizo eso a nuestros dioses? Y él les dice: fue el más grande. Entre ellas se molestaron, discutieron, pelearon. Me imagino que era para ver cuál era la más poderosa, y la más grande se molestó y rompió a las demás. Y las personas se quedaron sorprendidas y dicen: eso no es verdad, eso es imposible, ya son piedras. Y él les dice en ese momento: eso es lo que ustedes están adorando, piedras, imágenes que no hablan, que no escuchan, que no hacen nada. Y ya les da el mensaje de que solo deben adorar a Dios. Pero lamentablemente ellos no obedecen, ellos no hacen caso, y él se va de ese pueblo. Abraham posteriormente tuvo dos hijos. Uno se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y Jacob tenía otro nombre que era Israel.
Israel es el nombre del profeta Jacob, significa siervo de Dios. Casi todos los nombres que terminan con él significan siervo de Dios, como Gabriel, Micael, Ismael. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fueron profetas. Y esas son las llamadas 12 tribus de Israel, es decir, las 12 tribus que descienden de Israel o de Jacob. Esas 12 tribus posteriormente se hacen un único reino, que era el reino de Judea. Y de ahí vienen los judíos. O sea, la palabra judío es un gentilicio del reino de Judea. Ellos fueron un pueblo que fue esclavizado por Faraón. Faraón fue mucho más allá que el mismo demonio. El demonio o Shaitán lo que hacía era decirle a las personas: adoren a otro que no sea Dios. Pero Faraón le decía a la gente: yo soy Dios, me tienen que adorar a mí. Y el que no lo hacía lo mataba simplemente. Entonces ese pueblo, el pueblo de Israel, fue esclavizado por Faraón. Dios le envía un profeta, Moisés, para que le predique a Faraón, para que lo llame a la verdad, a que adore solamente al único Dios que existe. Pero Faraón se niega, pasan muchas cosas, las plagas y cosas así. Estoy yendo rápido. Y al final Moisés huye con su pueblo de Faraón y su ejército, y va huyendo. Detrás de él venía Faraón con su ejército hasta que llegan al mar. Ahí es cuando Dios le dice: golpea el mar con tu vara, y el mar se abre en dos y pasa Moisés con su pueblo. Y cuando venía Faraón con su ejército, el mar se cierra sobre ellos y muere Faraón ahogado con todo su ejército, y Moisés y su pueblo fueron salvados por Dios. Luego de eso, Dios le revela un libro a Moisés, la Torá o el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios revela un libro? Para indicarnos las leyes que tenemos que seguir, qué es lo que es permitido, qué es lo que es prohibido, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Nosotros como seres humanos no podemos decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque siempre el ser humano se inclina hacia el mal. Yo les pongo un ejemplo a las personas, les digo: ¿qué piensan de Robin Hood? El que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Muchas personas dicen que lo que hacía estaba bien, que lo que hacía estaba mal. Y a las personas que dicen que lo que hacía estaba bien, yo les pregunto: tú, si fueras rico y te robara a ti, ¿dirías lo mismo? Y ahí cambia la situación. Entonces, hacía falta que hubieran leyes divinas, porque la ley del ser humano es muy variante y siempre se inclina a lo malo. Por ejemplo, hoy en día en muchos países las drogas son lícitas. Hay lugares donde consumir, comprar o vender drogas es algo legal, incluso pagas impuestos por eso. Igual la prostitución en algunos países ya es legal, ya se considera un trabajo, incluso pagan impuestos y cosas así. Pero la ley de Dios no. Lo que antes era bueno, hoy sigue siendo bueno, aunque nadie lo haga. Y lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo, aunque todo el mundo lo haga. Entonces Dios les revela el libro, la Torá, que era una guía para ellos. Después de la muerte de Moisés, ese libro empieza a ser tergiversado, empieza a ser cambiado poco a poco. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece estricto, esto me parece no. Y empiezan a cambiar el libro, empiezan a reescribir el libro con sus propias manos y lamentablemente se desvían. Empiezan a tener ideas extremistas, de que ellos son el pueblo elegido por Dios, de que solamente el paraíso les pertenece a ellos y cosas así, y caen en una desviación muy grande. Dios les sigue enviando profetas a ellos para guiarlos. Ellos obedecen a algunos, rechazan a muchos, matan a muchos, y Dios revela un nuevo libro que confirma el mensaje original de la Torá. Eran los Salmos que se los descendió a David, que la pasea con él. David era un rey y era profeta. Con los salmos posteriormente pasa lo mismo, comienza la alteración progresiva del libro hasta que lamentablemente queda tergiversado y sigue pasando lo mismo. Siguen habiendo profetas, ellos rechazan a algunos, rechazan a otros, hasta que Dios envía el último profeta para el pueblo de Israel, que era Jesús, hijo de María, que la paz sea con ambos. Este punto es muy importante que se le aclare a las personas. Nosotros como musulmanes creemos en Jesús, creemos en María, los amamos, los respetamos, los seguimos
Y algo muy bonito que se le menciona a las personas es que cuando nosotros hablamos de María, no decimos la Virgen María. ¿Por qué? No porque ella no era virgen, ella era virgen cuando ella concibió a Jesús, cuando ella quedó embarazada de Jesús, ella era virgen, efectivamente, el Corán lo confirma, pero María llegó a tener la posición que ella tuvo, no porque era virgen, sino por su fe, por su devoción, por su temor a Dios, por su religiosidad. Es decir, el grado de María tan alto no se debía a la virginidad, sino a su fe en Dios, a su temor, a todos los favores que tenía María, todas esas virtudes que tenía María. María no era la única mujer virgen en ese momento, no era la única joven virgen en ese momento, como para decir que ella destacó por ser virgen. Aparte, una mujer porque sea virgen no significa que sea buena, y porque no sea virgen significa que sea mala. Entonces, por eso es que no decimos, cuando hablamos de ella, la Virgen María. Entonces, nosotros creemos en este punto es muy importante aclararlo, creemos en Jesús, lo amamos, lo respetamos, lo seguimos, pero no decimos que sea hijo de Dios o que sea parte de una Trinidad. La razón es que Dios no necesita tener hijos. Dios es uno solo y es poderoso sobre todas las cosas y no necesita tener hijos. Si nosotros decimos que Jesús es hijo de Dios, es un error. Habrían dos opciones. Una, o es que Dios se casó con María en secreto y tuvieron un hijo, o es que Dios tuvo una relación íntima con María y la dejó embarazada. Puede ser ¿es correcto afirmar alguna de estas dos opciones? No, eso no aplica para Dios, es imposible, simplemente es imposible, se considera una blasfemia. Ni Dios se casó con María, ni Dios tuvo una relación íntima con María para dejarla embarazada. Hay personas cristianos que mencionan un texto bíblico, un versículo de la Biblia que dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados para que quien crea en Él sea salvado, se salve y tenga vida eterna. Creo que es así, no lo recuerdo literalmente, pero eso es lo que dice, quien crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. ¿Qué significa esto? Significa que antes, cuando una persona cometía un pecado, tenía que ofrecerle un sacrificio a Dios para que ese pecado fuera perdonado. Es decir, yo hice un pecado, voy a ofrecerle un sacrificio a Dios para que ese pecado que hice se me sea perdonado. Pero como hubieron tantos pecados en la tierra, como la humanidad estaba tan perdida, tan metida en los pecados, hizo falta un sacrificio mayor, y por eso Dios envió a su Hijo a morir por esos pecados, a ser sacrificado por nuestros pecados. Por eso es que a Jesús se le dice como el Cordero de Dios que fue enviado a ser sacrificado por nuestros pecados. Suena bonito, suena como una muestra de amor muy grande, pero vamos a analizarla a ver si tiene sentido. Yo tengo dos hijos, una hija y un hijo. Imagínense que alguien me hace algo malo, a mí alguien me hace algún daño, y luego se disculpa, me pide perdón. Yo digo, yo te perdono, claro que sí, pero para demostrarte que te perdono, para demostrarte que mi perdón es sincero, voy a traer a mi hijo y le voy a cortar el cuello. ¿Qué pensarías? ¿Alguien, ahora se pregunta en público, no importa, alguien permitiría que yo hiciera eso? Y si es que yo lo llego a hacer, alguien diría qué bueno fue su perdón, qué sincero fue su perdón, qué muestra de amor tan grande. No, nadie va a decir eso, nadie va a aprobar eso. ¿Qué va a pasar conmigo? O me matan, o me meten preso, o me meten preso y después me matan, o lo que sea, pero nadie va a decir qué bueno fue lo que él hizo. Entonces, si yo como ser humano, que soy imperfecto, que soy incapaz, que soy limitado, no tengo que matar a nadie para perdonar, ¿por qué Dios tendría que matar a alguien para perdonarnos si Él es todopoderoso? ¿Qué sentido tiene que Él mate a alguien para perdonar a las demás personas? Aparte, los pecados que se han hecho después de Jesús, si los comparamos con los que se hicieron antes de Jesús, los que se hicieron después son mucho peores y mucho más grandes. Haría falta que Dios tuviera otro hijo para que también lo mandara a morir por esos pecados que se han hecho después de Él. Y simplemente no tiene base, no tiene lógica. Aparte, si una persona tiene dos hijos
y uno de esos hijos hace algo malo y él castiga al que no hizo algo malo por lo que hizo el otro, no sería justo. Nadie va a decir que es justo. ¿Qué culpa tiene Jesús de los pecados que hicieron las personas? Entonces es una creencia que no tiene sentido, que no tiene base, que si se analiza es incorrecta desde todos los puntos de vista. Dios nos dice en el Corán que Dios es uno solo, que Jesús, el Hijo de María, es un mensajero como los demás mensajeros que estuvieron antes de él. Su madre era una creyente devota y ambos necesitaban alimentos. Esta parte me gusta porque yo les pregunto a las personas qué hubiera llegado a pasar si María se queda sin comida, si no come. Todo el mundo dice, se va a morir. Y lo mismo Jesús, si Dios no lo alimentaba o él no conseguía comida, se iba a morir de hambre. Luego les pregunto, ¿Dios necesita comer? ¿Qué pasa si Dios no come? ¿Se va a morir de hambre? Todo el mundo va a decir que no, y Dios ni siquiera necesita comer. O sea, Dios es uno solo y es todopoderoso, y Él no tiene las necesidades y las limitaciones del ser humano. Dios describe a Jesús en el Corán con un ejemplo muy bonito. Dice, ciertamente el ejemplo de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo sé, y fue. ¿En qué se parecen Jesús y Adán, que la pasa con ellos? Yo le hago una pregunta a las personas. ¿Quién era el papá de Adán? Muchas personas quedan como sorprendidas y dicen Dios. Digo, no, Dios no es el padre, Dios es el creador. Y así como creó a Adán, nos creó a nosotros. Él es el creador de Adán y nuestro creador, pero no es nuestro padre. Y luego le pregunto, entonces, ¿quién es la mamá de Adán? Y simplemente no hay respuesta. Adán no tuvo padre y no tuvo madre, no tuvo ni padre ni madre. Él fue el primer ser humano y Dios lo creó de la nada y le dio vida. Entonces, si Dios pudo crear a Adán sin padre ni madre, ¿qué dificultad puede tener Dios de crear a Jesús sin padre pero con madre? Es más fácil para él. Entonces, nuestra creencia sobre Jesús es que Él fue un siervo y mensajero de Dios, que Él nació de María siendo ella virgen y que no tuvo padre biológico, ni siquiera padre celestial. Jesús simplemente no tiene padre. Y es un milagro de Dios. Con eso nos demuestra su poder. Jesús fue enviado al pueblo de Israel, a los judíos. Cuando Él se presenta ante ellos, un grupo de ellos lo rechaza. Dice, tú no eres el Mesías, tú no eres un mensajero de Dios, tú eres un mentiroso, tú eres un impostor, tu madre no era cualquiera. Ellos insultan a María, que es un pecado muy grave realmente. Y un grupo de ellos dice, sí, creemos en ti, sí te vamos a obedecer, da testimonio de que somos tus seguidores. Él fue enviado a los judíos como tal. Un grupo no creyó y un grupo sí creyó. Los grupos que no creyeron siguen llamándose hasta hoy en día judíos, y ellos siguen esperando el verdadero Mesías que va a venir, que no ha llegado todavía. Y los que sí creyeron en Jesús son los que después pasaron a llamarse cristianos. Dios le revela un libro a Jesús. Ese libro no es la Biblia, sino que se llamaba el Evangelio, que era un libro único que contenía la verdad de Dios. Era una confirmación de los mensajes anteriores en los Salmos y en la Torá, y era la verdad, era la palabra de Dios. Los judíos toman una alianza con los romanos, que era el imperio dominante en aquella zona, para acabar con Jesús. Luego viene lo del juicio, que viene Poncio Pilato y le hace un juicio a Jesús, lo condena a muerte en la cruz. Esto es algo muy importante de aclarar. La cruz como tal no tiene ningún valor sagrado. La cruz es el método que usaban los romanos para castigar a cualquier persona que ellos condenaban. Incluso se ve en las películas que cuando a Jesús lo están supuestamente crucificando, siempre hay dos cruces al lado de él. ¿Y quiénes eran esas dos personas que estaban en las cruces? Dos ladrones. O sea, hasta los ladrones lo crucificaban. No es que la cruz era algo exclusivo de Jesús o que fue algo único de Jesús y cosas así. Ni siquiera tiene un valor religioso, sino que era lo que usaban los romanos para castigar a las personas. Dios nos informa en el Corán que la historia no es como nos las contaron, sino que Dios salvó a Jesús de la crucifixión y lo elevó al cielo en cuerpo y alma. Él está vivo ahora como estamos nosotros, pero en el cielo. Él no ha muerto. Él va a volver al final de los tiempos
a completar su misión. Y después que la cumpla, que va a ser matar al falso Mesías, gobernar en la tierra, llamar a las personas a la adoración verdadera a Dios, Él va a morir de forma natural, completando su vida terrenal, y luego va a ser resucitado otra vez en el día del juicio y va a ser juzgado, y Dios le va a preguntar a las personas delante de Él y su madre: ustedes le dijeron a las personas que los adoraran a ustedes en vez de a mí. Y ellos van a decir: no, Señor. Jesús va a decir: no, Señor, yo le dije lo que tú me ordenaste, que te adoraran únicamente a ti, su única divinidad. Así que Jesús va a renegar de todas esas personas que lo tomaron a Él como Dios o como Hijo de Dios. ¿Qué pasa después que supuestamente crucifican a Jesús? Que lo que pasó realmente es que fue elevado al cielo. Empieza una lucha interna entre los verdaderos seguidores de Jesús y entre sus enemigos. Lamentablemente el Evangelio, el libro que Dios se le reveló a Jesús, no fue preservado. Ese libro fue lamentablemente tergiversado completamente y no se preservó. En su lugar se escribieron muchos otros libros o evangelios que eran inspirados por Dios, decían los autores, no revelados sino inspirados. O sea, había una persona que decía: mi Dios me inspiró un libro y lo escribió, después a mí también me inspiró otro y lo escribió, y a mí también, se hicieron muchos libros inspirados por Dios. El más antiguo es del año 60, fue entre el año 60 y entre el año 100 o 105 que se escribieron esos evangelios. Luego los romanos se hacen cristianos, se convierten al cristianismo, pero ellos cambian muchas cosas. Ellos forman una religión prácticamente desde cero. Primero dicen: hay una ciudad sagrada en la tierra, que era Roma, creo que era el Vaticano. No fue Belén, no fue Jerusalén, sino es Roma, que era la capital del Imperio Romano. Luego ponen un representante de Dios en la tierra que ellos mismos escogían, que era el Papa. Cuando él moría ponían otro y otro y otro y otro, y hasta hoy en día. El Papa tiene ayudantes, sacerdotes, obispos, cardenales y cosas así, y le dijeron a las personas: el que haga un pecado debe arrepentirse ante el sacerdote, para que el sacerdote le perdone el pecado o le diga qué tiene que hacer para que ese pecado sea perdonado. Entonces, todo esto ajeno a las enseñanzas de Jesús. Ellos forman su iglesia, que pasó a llamarse Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea que era de Roma como tal, del Imperio Romano. Escogen algunos libros para formar la Biblia, escogen 4 evangelios: Marco, Mateo, Lucas y Juan, más los Salmos, más la Torá, más otros libros, y todos esos libros lo hacen un solo libro, que es lo que se llama Biblia. Si ustedes la han leído, van a ver que, por ejemplo, cuando ven el Evangelio de Mateo, va a comenzar diciendo el Evangelio según Mateo. No el Evangelio de Mateo, sino según Mateo, que significa que alguien escuchó que Mateo dijo esto, que Mateo habló de esto y cosas así, y lo escribió, pero no son los autores, ni siquiera los autores originales. Aparece otro grupo cristiano, aparecen los coptos, aparecen los ortodoxos, aparecen los protestantes y otros grupos más, y cada uno escoge los libros que con los que conformar su propia Biblia. Por eso es que hay tantas versiones de la Biblia, porque unos dijeron: no, los libros originales son estos, estos y estos, los otros dijeron: no, los libros son estos, estos y estos, y cosas así. En el año 314 se hace un concilio en el primer concilio de Nicea por el emperador Constantino I, donde declaran oficialmente a Jesús como Hijo de Dios. Mucho tiempo después de Jesús y completamente alejado de las enseñanzas de Jesús. Luego se hace, unos años más tarde, se hace otro y se agrega la Trinidad, el Espíritu Santo, y se forma la Trinidad. Y la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero sí aparece en el Corán. Dios dice claramente: Dios no son tres, Dios es uno solo. Abandonen esa idea, es lo mejor para ustedes. Y así estuvo la humanidad volviendo a caer en el mismo error de la idolatría. Primero eran imágenes, ahora era a un profeta al que se estaba adorando. Entonces Dios en el año 610 aproximadamente envía a un último profeta y revela un último libro. El profeta se llamaba Muhammad, que la pasea con él, y el libro se llamaba el Corán. El Corán no es el único libro que Dios reveló, es el último libro que Dios reveló, y es el que confirma los mensajes anteriores originales de la Torá, de los Salmos, del Evangelio,
y confirma el mensaje original de todos los profetas, la adoración única a Dios. El mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, fue exactamente el mismo mensaje de los profetas anteriores. Adoren únicamente a Dios, aléjense de la idolatría, no tomen a nadie en lugar o no le den a nada ni a nadie el lugar que solamente le pertenece a Dios. Nosotros como musulmanes no tenemos imágenes del profeta Muhammad, no tenemos fotos de él, nosotros no lo veneramos, nosotros no lo adoramos, nosotros no le dedicamos súplicas. Él era un ser humano que Dios le reveló un mensaje y él murió. En cambio, Dios está vivo y no muere. Incluso el último versículo, la última ley de la sura de la caverna, es muy bonita, explica esto. ¿Qué dice ese versículo? Alá le dice al profeta: dile a las personas, yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Dios, su única divinidad. Si yo no soy más que un hombre, yo no soy un Dios, no soy un semidios, no soy el hijo de un Dios o cosas así. Yo solamente soy un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Dios, su única divinidad. Quien anhela encontrarse con Dios y que él esté complacido con él, que no adore a nadie sino a Dios y que haga buenas obras. Entonces este es el mensaje original del profeta Muhammad, que la pasa con él, y de todos los profetas, la adoración única a Dios. El Corán, a diferencia de los demás libros, no ha sido alterado, no ha sido tergiversado, y es algo que está probado y comprobado científicamente. No hay dos versiones del Corán, hay una única versión. Y las personas pueden decidir si es palabra de Dios o no, eso ya queda en decisión de cada quien, pero en lo que sí hay consenso es que el mismo Corán que se leía antes es el mismo Corán que se lee ahora. No hay dos versiones del Corán y en su lengua materna no hay división alguna. Todos los Coranes en árabe son exactamente iguales. Aunque hayan grupos islámicos diferentes o cosas así, o sectas, todos usan el mismo Corán. No hay dos Coranes diferentes o tres versiones o cosas así. Entonces, el mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, fue el mismo mensaje de todos los demás profetas: adorar a Dios únicamente. Él fue el sello de la profecía, no fue el único profeta, sino fue el último, y con la fe en él confirmamos la fe en los demás profetas. Es decir, el musulmán es aquella persona que cree en Dios y cree en todos sus mensajeros y no adora a nadie aparte de Dios. ¿Qué hace una persona o qué debe hacer una persona si quiere ser musulmana? Son dos pasos a seguir nada más. El primero es conocer, entender y aceptar la creencia islámica. Nosotros creemos en 6 cosas, los 6 pilares de la fe. El primero es la unicidad absoluta de Dios. Dios es uno solo en todos los sentidos, sin hijos, sin padres, sin socios, y nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Dios. Pregúntale a esa persona: ¿aceptas que Dios es uno solo, que no tiene padres, que no tiene hijos, que no tiene socios y que solamente Él debe ser adorado? Si te dice que sí, se le explica el segundo: creemos en los ángeles. Creer en los ángeles significa creer que ellos existen, aceptar su existencia, los amamos como nuestros hermanos en la fe, creer en sus funciones, pero no los adoramos, no les dedicamos súplicas, no les dedicamos oraciones, no tenemos una oración al ángel de la guarda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos son, al igual que nosotros, son una creación de Dios, son siervos de Dios. Todos se lo pedimos a Dios y ellos, al igual que nosotros, adoran a Dios. El tercer pilar es la creencia en los libros que Dios reveló. Dios reveló 5 libros: los pergaminos a Abraham, la Torá a Moisés, los Salmos a David, el Evangelio a Jesús y el Corán a Muhammad, que la pasea con todos ellos. Entonces, el Corán no es el único libro, sino el último libro, y al ser el último abroga a los demás. Esos son los 3 primeros pilares: la creencia en la unicidad absoluta de Dios, la creencia en los ángeles, la creencia en los libros. El cuarto pilar es la creencia en los profetas. Este es muy importante. Como musulmanes creemos en todos los profetas. No rechazamos a ningún profeta. No le damos a ningún profeta una posición que no le corresponde. Si una persona rechaza a un profeta, no puede ser musulmana. Y si una persona adora a un profeta, no puede ser musulmana tampoco. Creer en los profetas significa creer que ellos todos vinieron del mismo Dios y tenían el mismo mensaje: adorar a Dios únicamente. Ningún profeta tenía un mensaje diferente. Ese es el cuarto pilar. El quinto pilar es el día del juicio. Esto responde a la pregunta del inicio: ¿qué viene después de la muerte? Viene un juicio. Cada uno de nosotros va a tener un juicio. Va a haber un acusado que vamos a ser nosotros o vas a ser tú, dile a esa persona con la que estás hablando. Va a haber un juez que va a ser Dios. Van a haber pruebas y va a haber una sentencia: o el paraíso
o el infierno. No hay algo por la mitad, no hay algo que venga o no hay oportunidad alguna de volver a la vida, de creer o no creer, no. Ya es el juicio. Ahí en el día del juicio no se puede obrar, solamente se va a rendir cuentas, mientras que en esta vida puedes obrar sin rendir cuentas, pero en la otra vas a rendir cuentas. ¿Qué te va a preguntar Dios en el día del juicio? Te va a hacer varias preguntas, pero entre ellas va a estar lo que se te va a examinar o juzgar es: ¿creíste en Dios? ¿Creíste en sus mensajeros? ¿Los obedeciste? Y si la persona fue creyente, por ejemplo, si la persona dice: sí, Señor, creí en ti, creí en tus mensajeros, en los profetas, y los obedecí, te adoré solamente a ti, esa persona va a entrar al paraíso de acuerdo a sus obras. Si sus obras fueron muchas, Dios le va a dar la recompensa correspondiente. Si tuvo muchos pecados o no tuvo obras buenas y tuvo solamente pecados, Dios puede ser justo y castigarlo temporalmente, o puede ser misericordioso y perdonarlo. Eso ya va a quedar a decisión de nuestro Señor. Entonces, pero la persona, como dijo el profeta, que la pasea con el que tenga el peso de un átomo de fe en su corazón, va a estar en el paraíso, siempre y cuando haya sido creyente, haya creído en Dios, haya creído en sus mensajeros y los haya obedecido. Ahora, si se presenta una persona ante Dios y le dice: Señor, yo creí en ti, pero no creí en tus mensajeros, y no tengo pecado, sino que todas mis obras fueron buenas, esa persona va a estar condenada. ¿Por qué? Porque creer en Dios no significa creer que Él existe nada más. Creer en Dios significa creer en Él, en lo que Él reveló, y obrar de acuerdo a lo que Él reveló. Entonces, si una persona no creyó en los mensajeros, esa persona va a estar condenada lamentablemente y no va a tener salvación. Como pasó con el pueblo de Noé, como pasó con los que se negaron a creer en Jesús, como pasó con Faraón y su ejército, que se negaron a creer en los mensajeros. No importa en qué mensajero no hayan creído, con que no crean en uno solo es suficiente para ya no ser creyentes. Entonces, ese es el quinto pilar, el día del juicio. Y el sexto pilar es la creencia en el designio y predestinación. No hay que ahondar mucho en el tema, sino es básicamente creer que todo lo que pasa en el universo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, es porque Dios así lo decreta. Nosotros tenemos predestinación y tenemos libre albedrío. Hay cosas que nosotros no decidimos cuándo nacer, nuestro color de piel, quiénes van a ser nuestros padres, nuestro color de ojos, de cabello, cosas así, cuánto tiempo vamos a vivir. Todas esas cosas Dios las decide por nosotros y no nos va a preguntar por ello. Pero lo que sí podemos decir es ser creyentes o no, obrar bien o no, cosas así. Todas las cosas por lo que tú podías decidir, sí vas a responder por eso. Dios conoce a su creación entera, conoce lo que dicen, lo que ocultan, lo que muestran, lo que están pensando, lo que hay en sus corazones, y no hay nada que se le escape. No solamente de los humanos, también de los ángeles, de los animales, de los peces en el mar, de las hormigas en la tierra. Incluso nosotros no sabemos si hay extraterrestres o no, pero si es que existieran extraterrestres, ellos también tendrían que creer en Dios y adorarlo únicamente a Él. Entonces, estos son los 6 pilares de la creencia islámica. Creemos en la unicidad absoluta de Dios, en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día del juicio y en la predestinación. Si esa persona te dice: creo en eso, creo en esos 6 pilares, ya puede ser musulmana. El último paso que necesita es decir: Ashhadu an la ilaha illallah o Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que significa: declaro que nada ni nadie, o que no hay divinidad excepto Dios, y declaro que Muhammad es su siervo y mensajero. Al decir eso, convencido de los 6 pilares, ya la persona es musulmana, con todos los derechos y deberes de cualquier otro musulmán. Ya las demás cosas, los rezos, los rituales, la purificación, lo va aprendiendo poco a poco. Pero esto es lo que necesita una persona para ser musulmana, solamente eso y nada más que eso. Entonces, creo que me extendí un poco, pero bueno, esta es una explicación del Islam, de por qué el Islam es el camino verdadero. Una persona que quiera ser musulmana no necesita presentarse en una mezquita, no necesita estar delante de un sheikh, no necesita testigos. Eso es algo entre ella y Dios no necesita testigos. Con que únicamente crean estos 6 pilares y haga la shahada, ya es musulmana. Entonces, gracias a los que escucharon el video, usen el video para, si tienen algún amigo o familiar que quieran
mostrarle el Islam, díganle que miren este video y que miren la explicación y inshallah espero que les sirva de algo. Con esto me despido, soy su hermano en el Islam, Suleiman Semib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.